El Hospital de Galdakao-Usánsolo es el hospital de referencia para una población de más de 300.000 personas, correspondientes a los habitantes de la comarca interior de Vizcaya y del Valle de Ayala, perteneciente este último al territorio histórico de Áraba. El acceso a este centro puede ser por diferentes medios. Así, para aquellos usuarios que se desplazan en coche, tanto la autopista A8 como las nacionales 240 y 620 son las principales vías de acceso. Existe también una red de autobuses de Bizkaibus que garantizan el acceso desde los principales municipios de la comarca a aquellos pacientes que deban acudir al hospital. Además, existe una parada de Euskotren en Usánsolo, con un autobús lanzadera que se encarga de acercar a los usuarios hasta la entrada del recinto sanitario. El centro dispone también de una serie de aparcamientos, tanto cubiertos como de superficie, destinados a los coches particulares. El servicio de urgencias atiende anualmente a unos 80.000 pacientes, siendo nuestra misión prestar a los pacientes que acuden a urgencias los cuidados y atenciones inmediatos que requiere el problema de salud por el que acuden, mediante una aproximación diagnóstica y aplicación del tratamiento adecuado. Priorizamos la atención según la gravedad, con criterios de seguridad, con un trato correcto, informándoles sobre su proceso y facilitando la continuidad en la atención, en orden a conseguir la satisfacción del paciente y sus familiares, participando activamente en la educación para la salud de la ciudadanía y con una utilización óptima de los recursos. A la entrada del servicio de urgencias se encuentra el puesto de celadores, quienes se encargan del control de los accesos, ayudando al traslado y acompañamiento de los pacientes si así se requiere. Asimismo, les solventarán cualquier duda referente al funcionamiento del servicio, orientándole durante su estancia. Una vez en la urgencia, deberá pasar por el mostrador de admisión, para que el personal administrativo tome una serie de datos que necesitamos para poder acceder a su historia y poder hacer una gestión informática de toda su estancia en el servicio de urgencias. Si la situación del paciente no permite que sea él mismo el que suministre estos datos, deberá ser el familiar o acompañante el que proporcione esta información. Si el paciente viene solo, el responsable de la ambulancia o nuestro personal administrativo se encargará de obtener los datos necesarios. Recuerde que es importante traer los informes que tenga sobre su enfermedad, así como la medicación que toma habitualmente. Tras dar los datos, permanezca en la sala hasta que le llamemos para hacer una valoración inicial de su situación. Para ello, el servicio dispone de 2 salas en las que a todo paciente que acude al servicio de urgencias se le hace un triaje o valoración clínica preliminar por parte del personal sanitario especializado, cuyo objetivo es conocer su motivo de consulta y determinar su nivel de gravedad, decidiéndose con esto su ubicación dentro del servicio de urgencias y, tal como hemos dicho, el nivel de gravedad, priorizándose la atención de aquellos pacientes más graves. Recuerde que el orden de llegada no determina el orden en ser visto y que esto viene determinado por el tipo de patología y por el nivel de gravedad. Para los pacientes que llegan en ambulancia, la realización de triaje es en la zona de transferencia del paciente,
realizándose el mismo proceso de valoración. Tras el triaje, y tal como le hemos comentado, se decidirá cuál es la ubicación en el servicio de urgencias. Para aquellos pacientes con niveles bajos de gravedad, y siempre que su situación clínica se lo permita, serán ubicados en la zona ambulante. En esta zona existen 2 salas de espera, destinadas a pacientes y acompañantes, pudiendo utilizar de manera indistinta cualquiera de las 2. Ambas disponen de aseos, salida al exterior e información relativa a las farmacias de guardia. Le rogamos que permanezca en estas salas hasta que sea atendido. Somos conscientes que su situación clínica puede cambiar, de manera que no duden en avisarnos ante cualquier empeoramiento. La zona ambulante está señalizada con una serie de flechas de colores. Es posible que por megafonía le indiquemos que se acerque a una de las zonas señaladas, para lo cual solo tendrá que fijarse en la línea del suelo y seguirla. Si precisa ayuda, nosotros nos encargaremos de su desplazamiento. La línea azul conduce hasta la zona de consultas, existiendo diferente tipo de estas para las diferentes especialidades. Aquí, el personal facultativo le atenderá. Los tiempos de respuesta para la atención pueden variar en relación con las cargas de trabajo y la gravedad de los pacientes, siendo siempre nuestro compromiso atenderle lo antes posible, aunque en ocasiones, para los pacientes menos graves, estos tiempos de espera pueden ser prolongados. Les recordamos que es obligación de todos los usuarios hacer un uso adecuado de los servicios de urgencias y que existen otros puntos de atención sanitaria, tales como las consultas de atención primaria o los puntos de atención continuada, donde usted puede ser atendido. Disponemos también junto a las consultas de una sala de extracciones, destinada a realizar analíticas y a recibir el tratamiento que usted pueda precisar. Además de las líneas azules, existe una línea amarilla que conduce hasta el área de traumatología. En esta zona disponemos de consulta, sala de curas y sala de yesos, destinadas a dar atención urgente a los pacientes que presenten problemas traumatológicos. Finalmente, la línea roja conduce hasta las salas de radiología, donde es posible que tenga que acudir para realizar alguna prueba si así estuviera indicado. Aquí, el personal técnico de radiología será el encargado de atenderle. No olvide avisarnos si usted está embarazada o sospecha poder estarlo. El servicio de urgencias dispone también de una zona de boxes, destinada a aquellos pacientes que por su enfermedad, su situación clínica o su gravedad precisan estar encamados y donde disponemos de los medios necesarios para realizar la atención que usted precisa. Existen asimismo boxes específicos destinados, por ejemplo, al aislamiento de los pacientes o a la valoración de aquellos con problemas psiquiátricos. Un equipo sanitario especializado será el encargado de atender el problema de salud por el que usted acude, garantizándole en todo momento una atención profesional y de calidad.
No olvide que en esta zona está prohibido utilizar los móviles, de manera que tanto los pacientes como los acompañantes deben apagarlos. Si así está indicado, le realizaremos una serie de exploraciones complementarias, tales como pruebas de laboratorio o de radiología, destinadas a completar su atención y poder obtener la información necesaria sobre su problema de salud en el momento de ser atendido. Recuerde que el tiempo de estancia en el servicio de urgencias es variable y dependerá de diferentes factores, tales como la necesidad de realizar exploraciones complementarias, del tratamiento que precise o de la necesidad de observar su evolución. Si precisara cualquier cosa, los boxes disponen de un timbre para avisar al personal sanitario. No salga del box y espere a que acudamos a atenderle. En algunas ocasiones podría necesitar valoración por parte de algún especialista, lo cual puede condicionar un mayor tiempo en urgencias si éste se encuentra dando asistencia en otro servicio, por ejemplo, si se encuentra en quirófano realizando una intervención quirúrgica. Tanto del resultado de las pruebas como de su estado, evolución y sospecha diagnóstica, le iremos informando durante su estancia. Si tiene cualquier duda, pregúntela sin demora. Durante su estancia en boxes podrá estar acompañado por un familiar si así lo desea, pero este deberá permanecer en el box evitando estar en los pasillos, no pudiendo estar más de un acompañante por paciente y permaneciendo en el interior con la cortina cerrada. El servicio de urgencias dispone también de una sala de reanimación, destinada a aquellos pacientes en situación crítica y que precisen de una atención inmediata e intensiva. Tras su estancia en el servicio de urgencias, una vez de llegar a una aproximación diagnóstica y de recibir la atención necesaria, el paciente será dado de alta, siendo varias las opciones que se plantean para el destino al alta de los pacientes. Así, una de las posibilidades es que se decida que el paciente se puede beneficiar de una estancia más prolongada, para poder así valorar la evolución durante unas horas o para poder realizar ciertas exploraciones complementarias de manera programada y que nos permitan completar el estudio del paciente. Para esto disponemos del área de observación, adyacente a la zona de boxes y también perteneciente y atendida por el servicio de urgencias. Aquí, la visita médica se realiza de 8 a 3. Fuera de este horario será atendido si lo precisa por los médicos de guardia y por el personal de enfermería de manera permanente. En esta zona, compuesta por 7 habitaciones, el paciente podrá estar acompañado por un máximo de 2 acompañantes. Recuerde que para el bienestar del paciente es importante un ambiente exento de ruidos. Para ello pedimos su colaboración, evitando la utilización de los teléfonos en los pasillos, procurando hablar en un tono bajo y dejando los pasillos libres para que el personal pueda realizar su trabajo sin obstáculos. Si el paciente precisa de ingreso hospitalario, se solicitará una cama y será trasladado a la planta correspondiente tan pronto como dispongamos de una habitación libre. El hospital dispone también de un servicio de hospitalización a domicilio, que permite que el paciente pueda ser dado de alta a su domicilio, pero con un seguimiento y atención de esta unidad en la propia casa del paciente, visitándole con la periodicidad que sea necesaria y dándole toda la atención sanitaria que precise. Es posible que el paciente, por su dolencia o por sus características, precise ser derivado a otro centro, garantizándose un traslado en las mejores condiciones posibles. Si tras ser atendido no precisara de ninguna de estas alternativas, será dado de alta a su domicilio, recibiendo un informe en el que se detallarán las actuaciones realizadas y donde se especificará el tratamiento necesario, así como cualquier otra recomendación que consideremos oportuna. Además de la labor puramente asistencial, el servicio de urgencias tiene dentro de sus objetivos la docencia, participando activamente tanto en la formación de pregrado como en la de posgrado de los futuros profesionales sanitarios.
garantizando una formación de calidad tanto en contenidos como en valores. A esto debemos sumarle un compromiso por la investigación, integrando esta dentro de nuestro trabajo como una parte importante y con el objetivo claro de ser líder y referencia en investigación dentro de los servicios de urgencias.